9:05 estamos ya en Enfoque de los Sábados, tal como lo habíamos anunciado, para conversar sobre el presupuesto nacional del año 2017 y las facultades legislativas que la nueva administración, el nuevo gobierno, solicitan al Congreso. Tenemos congresistas de diversas tiendas políticas, todos de altos merecimientos y muy representativos, de modo que la conversación va a ser naturalmente entre didáctica e interesante. La congresista Marisol Espinosa, el congresista Salvador Edesi, el congresista Javier Velázquez Gesquén y el congresista Alberto Quintanilla. Muy buenos días, señor y señora. Muy buenos días. Con nosotros y vamos a comenzar pues sobre este comentario, señalando en definitiva que estamos, desde que se ha iniciado la nueva administración, en un ritmo bastante acelerado, rápido, que supone también, por supuesto, un poco de tener visión clara, ser optimistas y, por supuesto, suscitar esperanzas. Es más cómodo, por supuesto, señalar todo aquello que se ha hecho mal. Es más difícil imaginarse ahora qué cosas se tiene que hacer para que todo salga bien. Naturalmente debe haber una proporcionalidad en ese sentido. Lo primero que surge cuando se habla del presupuesto es la suma, en cuánto asciende y cuán deficitario es o cómo se va a poder cubrir. ¿Qué es lo que se acepta como positivo? ¿Qué es lo que son recortes que, por supuesto, hay que lamentar? Y en el cuadro de eso, ¿cuáles son las prioridades que ya han sido trazadas a lo largo de todas estas semanas por la propia administración? ¿Cuáles son las reacciones de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos que lo componen? Vamos a ver. Primer aspecto, entonces, general. Doña Marisol Espinosa, bienvenida. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, definitivamente la preocupación de Alianza para el Progreso ha estado en el tema de cómo se distribuyen los recursos. Estamos hablando de un presupuesto de más o menos de 142.000 millones, que representa un incremento respecto al presupuesto del año anterior, más o menos de 4.9%. Y la preocupación es cómo distribuir este presupuesto. La mayoría todavía sigue concentrado en el gobierno central, 75%, 13% destinado a los gobiernos regionales y 10% para los gobiernos municipales. El tema, el sesgo centralizado es la preocupación de muchos congresistas y en especial de Alianza para el Progreso. Sí. Bueno, esto, ¿qué cosa significa en realidad? En el fondo, cuando se dice que el mayor porcentaje corresponde al gobierno central, evidentemente no estamos diciendo que parte de eso no llegue también a las regiones y distritos, ¿no es cierto? Tiene que llegar y ese es el reto. Creo que el partido de gobierno, el gobierno ha iniciado ya las conversaciones con los gobiernos regionales y esperamos que ahí se puedan dar las prioridades. No olvidemos, por ejemplo, muchas regiones han recibido el recorte del presupuesto, sobre todo por el tema del canon, y muchas obras se han dejado de hacer. Generalmente las obras que se analizan vía presupuesto por resultados, es decir, donde participan las comunidades y van diciendo vamos a hacer este camino, vamos a hacer esta carretera, este centro de salud, o este colegio, y se han quedado muchas, sobre todo, y hemos visto el desfile de alcaldes locales, de alcaldes de centros poblados, casi desfilando todos los días con su proyecto de inversión en la mano, básicamente de agua potable, alcantarillado, colegios y pistas. Creo que esos son los temas hacia donde se tiene que orientar el presupuesto. Después preguntaremos sobre el procedimiento para poder atender a todo esto, puesto que nunca alcanzará el dinero como para poder atender a todos, pero ¿cuáles son los progresos a las maneras de trabajar desde las bases, las exigencias y necesidades presupuestales? Visión general, Salvador Edesi, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un placer conversar con usted y compartir esta mesa de trabajo con los colegas. El presupuesto público a inicios de gobierno ha sido un reto muy importante para el Poder Ejecutivo. Consideramos que es un presupuesto bien elaborado, bien sustentado. Consideramos también que es importante escuchar las preocupaciones de la representación nacional en torno a la necesidad de que el presupuesto sea una herramienta de gestión descentralizadora.
Yo debo dar algunos datos que son interesantes, por ejemplo, en relación al presupuesto que se ha presentado hace unos días en el Congreso de la República. Efectivamente son 142.000 millones de soles aproximadamente, 72% de incremento para agua y saneamiento en relación al presupuesto del ejercicio anterior. O sea, hay un real incremento que va a favorecer de manera real a nuestros compatriotas de las provincias. Hay un incremento en relación al año anterior de 22% en seguridad ciudadana y justicia, que son temas muy importantes para abordar. El tema de la inseguridad ciudadana requiere necesariamente no solamente de una mejora de las instituciones operadoras de la justicia, sino también de su accionar. Y también el 13.4% de incremento para los gobiernos regionales, que es el más grande incremento que se ha dado en los últimos 5 años. ¿En qué se invierte? 23 soles de cada 100 son para educación, 13 de cada 100 para carreteras, aeropuertos, puertos y red digital. Entre otros datos interesantes que nos trae este presupuesto, que evidentemente va a ser materia de discusión al interior de la Comisión de Presupuesto para ver los detalles que preocupan a todos los integrantes de la representación nacional. Claro, aquí lo que cuenta mucho, sobre todo para poder considerar la concordancia en el Congreso, que hasta el momento se ha venido manifestando de una manera muy constructiva e interesante, justamente son algunos de los datos que usted está destacando. Congresista Javier Velázquez Quesquén, bienvenido y lo escuchamos. Buenos días. Los presupuestos de la República siempre cuando se proyectan tienen dos condicionantes que siempre son un desafío para las autoridades: demandas ilimitadas y recursos limitados para poder cubrir esta demanda. Por eso es que el concepto básico es que los que gobiernan tienen que hacer el mayor de los esfuerzos para priorizar gastos, y lo otro, los responsables, cuáles son las fuentes de financiamiento. Esas son las características principales de un presupuesto responsable. Diré que no estoy en desacuerdo con las prioridades que tiene el gobierno. 62% se está incrementando, por ejemplo, el presupuesto para saneamiento, el transporte, el tema social también hay un incremento sustantivo, y tiene que ver con los compromisos que ha hecho el gobierno en la campaña, y me parece absolutamente bien. Yo creo que hay que mirar, más que mirar en números, y cuando se plantea, esto es un presupuesto centralista, pero el gobierno central tiene que asumir los 500 millones de soles que cuesta el Congreso de la República, el pago de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Poder Judicial. Y por eso que siempre va a ser, mirándolo así nominalmente, el mayor presupuesto lo va a tener el gobierno nacional, porque tiene responsabilidad de otra índole. Yo creo que más que discutir un sol más o un sol menos, que de verdad que es un tema epidérmico, lo fundamental es cómo hacemos más eficiente el gasto. Y eso es una responsabilidad, del gobierno central, porque producido a partir del 2003, la creación de los gobiernos regionales, lo que dimos, y también tenemos parte de corresponsabilidad porque hemos gobernado el país de 2006 a 2011, dimos más competencias, más recursos, se incrementó también los presupuestos de inversión por el tema del canon, pero no acompañamos sostenidamente la capacitación de recursos humanos, básicamente en gestión y en el área de contrataciones. Por eso hemos visto en el quinquenio pasado 8 gobiernos regionales en temas judiciales que paralizaron la inversión pública, y creo que lo fundamental, el enfoque fundamental es, también hay que decirle a los colegas que como gobernantes y autoridades no podemos decir, ¿sabes qué? Tienen que devolvernos la plata del canon. Todos sabemos que el canon es producto de los ingresos que se reciben por la explotación del recurso natural, y cuando
cuando el precio cae o no se explota, evidentemente no hay esos recursos. En Lambayeque, del que yo provengo, no recibimos un solo sol de canon, pero yo veo que muchas autoridades dicen, he dejado de percibir tantos millones de canon, y son justamente los que se oponen a que se exploten los recursos naturales. De tal manera que yo veo que en términos generales el presupuesto resume las prioridades que se han planteado en el tema de seguridad ciudadana. Hay un incremento sustantivo. Lo que hay que mirar es si se gasta eficientemente. Eso es lo fundamental. Y lo que sí me preocupa es que, y obviamente es por el gobierno ha encontrado parte del presupuesto hecho, porque ha entrado el 28 de julio y este presupuesto está hecho. Es un presupuesto casi inercial, pero que ahora de repente le podamos dar beneficio a la duda apoyando, pero para el próximo año el gobierno tiene que desmontar ese mecanismo perverso que ha dejado el humanismo. Más gasto corriente con más compromiso de deuda. Y eso no puede sostener un presupuesto equilibrado que pueda permitir que verdaderamente el país pueda tener un verdadero desarrollo. Ojalá que el próximo año pudieran haber más recursos para hacer más eficientes los programas sociales, pero para seguir incrementando los recursos en educación, en proyectos de inversión. Ahí vemos el presupuesto, ha mejorado un poco, también los gastos de capital, los gastos corrientes se mantiene, y yo creo que en líneas generales es un presupuesto que va a resolver las contingencias de este año, y más estoy preocupado por el tema de la reducción del un punto del IGB, un contexto en que todos los impuestos han caído y que se ve un poco a mediano plazo todavía el proceso de recuperación, no solamente en el mundo sino en el país, la economía. Vamos efectivamente a ver con más detalle como también efectivamente qué es lo que se puede aspirar ya en relación entre presupuesto con las líneas el pedido de facultades, ¿no? Que tiene que ver allí de una manera operativa con las prioridades y en las que sí convenimos todos o no. Vamos a hacer una pausa para luego escuchar al congresista Alberto Quintanilla. A ver, denos usted una impresión general para luego ya ver los aspectos políticos y de detalle, tanto del pedido de facultades como de la viabilidad que tiene la realización de este presupuesto. Gracias a don Raúl, un saludo a todos los colegas congresistas. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar de que este presupuesto está bien elaborado, técnicamente es bueno. En segundo lugar, se nota un esfuerzo de enfatizar y atender los sectores sociales. Pero lo que es bastante preocupante, que es un presupuesto bastante centralista que mantiene la misma lógica de los anteriores. Él dijo ya la congresista Marisol Espinosa que hay un 75% manejado por el gobierno central y un 25% por los gobiernos subnacionales, regionales y municipales. Le quiero poner el caso de Puno. Puno tiene casi el 5% de la población del país. Producimos como Producto Bruto Interno entre 2.5 y 3, o sea, menos que promedio nacional. Sin embargo, la inversión pública del Estado en esta zona pobre es más o menos un tercio en términos per cápita del promedio nacional. O sea, recibimos la tercera parte de lo que reciben, digamos, otros ciudadanos del Perú. Y eso es una profunda desigualdad. Y eso nos lleva a la preocupación de que es un gobierno centralista. Nosotros quisiéramos ir a una situación en la cual un tercio del presupuesto nacional, en especial las inversiones públicas, las manejara e implementara el gobierno nacional, otro tercio los gobiernos regionales y otro tercio los municipales. El argumento contra esta propuesta es de que los gobiernos regionales y los municipales son ineficientes y corruptos, lo cual puede ser bastante cierto, pero la misma corrupción y la ineficiencia también la comparte el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, digamos, no es un argumento válido para esto. Ahora, quizá esa tendencia debiera irse corrigiendo en los próximos presupuestos o tan de inmediato, digamos, este tema de ser centralista, medianamente centralista, porque en el fondo estamos hablando de un primer momento en el que encontramos que ya las cosas están atadas y bien atadas. Bueno, es cierto que viene bastante atado el presupuesto y su elaboración, pero hay que demostrar una voluntad política, ¿no? O sea, yo creo, digamos, que hay que ir a empezar a atacar los problemas de fondo.
Uno de los problemas que tiene también este presupuesto es que no está atacando la informalidad. Usted ve, digamos, en las leyes que lo acompañan, dicen, queremos suprimir la informalidad. Todos lo queremos. Y las únicas medidas para suprimir la informalidad son en base a darles algunos incentivos y algunas facilidades a las grandes empresas o a las empresas informales desde el punto de vista del empresario. Y no van desde el punto de vista que en nuestra opinión debía ser de la presencia del Estado. Gran parte en la región de Puno, minería informal y contrabando, se debe a la poca presencia del Estado, a la ineficiencia del Estado. Y el otro día le puse el ejemplo, para formalizar, digamos, el comercio internacional con Bolivia, el contrabando, suprimirlo. La principal causa es que una mercadería que llega a la frontera, digamos un día martes a las 8 de la mañana, recién el siguiente martes le dan el visto bueno para que pase o no pase. Está una semana la mercadería ahí. Y muchas veces esa mercadería no está, digamos, pidiendo o pagando impuestos porque son aranceles por los comercios internacionales cero, sino simplemente el pase y se lo dan una semana después. Podemos ser un Estado que debería darlo en 2 o 3 horas, ¿no es cierto? En torno a la minería informal también, todos queremos que haya informalidad. En La Rinconada, 40.000 habitantes, no hay Estado. El municipio no recoge la basura, no hay agua potable, no hay servicios de sanidad, etcétera, etcétera. Y ahí es una zona que producen bastante oro. Se dice que los sectores informales en el Perú producen la mitad del oro y los formales la otra mitad. ¿Por qué no atendemos ahí? Yo creo que sería muy útil, por ejemplo, que hagamos un Consejo de Ministros descentralizado en La Rinconada, 5.000 metros de altura. No me van a decir que no es posible que los ministros vayan a 5 metros de altura. Hay una serie de avances médicos que permiten que fácilmente puedan ser atendidos y que tienen alguna contingencia, ¿no es cierto? Además van a estar unas cuantas horas. Sí. Ahí vamos a conocer la realidad. Este presupuesto que yo dije que es bien elaborado técnicamente, le falta contacto con la realidad, le falta sentir el país, le falta sentir esos lugares como La Rinconada, Guaypetú, Delta 1, etcétera, etcétera, donde no hay Estado. Eso le falta. Bueno, efectivamente, a mí me interesa ahora destacar un poco los aspectos políticos, es decir, en el fondo de lo que se trata es de saber si vamos a repetir recetas, si somos distintos que la administración que se va, si podemos efectivamente incursionar en lo que más o menos ha prometido esta nueva administración, es decir, imaginación, manera distinta de ver las cosas, en fin. No se puede, evidentemente, como lo hace, por ejemplo, don Alberto Quintanilla, decir que todo esto lo tenían ya en mente, o debieran haberlo tenido en mente, digamos, cuando eran candidatos, ¿no es cierto? Y porque además siempre pasa lo mismo, es decir, una cosa son los planteamientos, las ideas y los sueños, y otras son las realidades, y entonces ahí es donde empieza a decirse, oiga, usted prometió, usted dijo tal cosa y no está cumpliendo, y además cumpla usted de mañana, en el día de mañana, entonces eso hace que la cosa... Y los políticos, donde están ustedes evidentemente en lugar primero, lo que dicen es, esperemos el primer año. El primer año todo va a ser simpático, en fin, y después va a empezar la andanada de descrédito, etcétera, y decir, no ha pasado nada, todo es lo mismo, en fin. ¿Cuánto de esperanza hay de concreto que en la ejecución del presupuesto nacional y en el pedido de facultades podamos encaminar al país a una situación mejor, no sabemos cuánto mejor, pero mejor en relación con lo que hemos encontrado, en primer lugar? Y en segundo lugar, esto se puede hacer, no digo con la fiesta enteramente en paz, pero por lo menos con una concordancia fundamental sobre los 5 o 6 temas. Eso es lo que ha estado en juego en el debate electoral y estará en juego en este primer año a todas luces. Marisol Espinosa. Bueno, definitivamente todos han coincidido, tenemos un presupuesto inercial. Sé que el gobierno ha estado en el último mes haciendo muchos esfuerzos para introducir algunas modificaciones, y esto también hay que saludarlo porque incrementó el monto, por ejemplo, para agua potable y saneamiento, que es fundamental en todo el país. Aumentó en 72% este monto de presupuesto, y eso creo que también hay que destacarlo porque necesitamos un presupuesto con rostro humano, un presupuesto que baje a las provincias, que los ministros ensucien los zapatos. Y bueno, a mí me invitaron, estuvimos en la zona norte, tanto con el ministro de Agricultura como con el ministro de Transportes, viendo las vías que estaban detenidas por tema de tierras, por temas de expropiaciones, la autopista del Sol, por ejemplo, y
darle solución a estos temas. También he visto mucha actividad respecto al tema de cómo ir incorporando los proyectos de saneamiento. Creo que en el tema de saneamiento, como ha sido la promesa del presidente Kuczynski, creo que le van a dar mucho impulso y eso hay que saludarlo, porque si algo necesita nuestro país es precisamente agua potable y alcantarillado. Es tan vital como combatir la desnutrición y la anemia. Es fundamental, es más, de combatir la desnutrición y la anemia también depende de poder que los niños puedan lavarse las manos con agua potable en su casa, que tengan hábitos saludables y que las familias puedan tener servicios básicos en casa. Creo que esto es lo más importante, hacer eficiente el gasto. Tenemos presupuesto, hemos tenido mejores presupuestos los años anteriores. Lamentablemente ahora al gobierno no le ha correspondido un buen presupuesto y ha tenido que luchar contra el tema del déficit fiscal, un déficit fiscal bastante alto que él ha logrado recuperar 5.000 o 6.000 millones para irlos incorporando al presupuesto. Creo que el gran reto es ahorita en este momento destrabar no solamente la inversión pública, obras paralizadas, sino también tiene el reto el nuevo gobierno de las obras que están en arbitraje o las obras que están judicializadas, básicamente también obras de agua potable, alcantarillado, carreteras, colegios, puedan destrabarse. Y el otro reto también inmediato, junto al tema de lograr transmitir y trasladar mayores recursos a las regiones, básicamente vía represas, vía canales, para que realmente se haga la gran promesa de hacer productiva nuestras regiones. Creo que esto es la mirada que tiene que tener el gobierno, y realmente si queremos hablar si queremos incrementar mejores recursos, queremos mirar que no tengamos un 60 o un 70% de informalidad, tenemos que trabajar y mirar cómo la SUNAT está tratando a los pequeños, a los medianos y a los microempresarios. Ahí es un punto, como lo ha señalado Alberto Quintanilla, ¿no? Que es no se ataca o no se define mejor la lucha contra la informalidad, ¿no? Sí, y confiamos que este gobierno cambie esa visión, sobre todo en el tema de control de recursos, que además las obras sean concluidas y que la gente pueda mirar con esperanza. Congresista Javier Velázquez, usted señalaba algo importante que la gente tiene que saber, es decir, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que se ha hecho? El que se va, ¿qué hace? Para hacerle no la vida imposible, pero sí para que después, cuando se hagan las comparaciones, se diga: este señor nos llevó a la desgracia cuando nosotros lo dejamos en una bonanza espectacular, ¿no es cierto? Es un juego también muy repetido, es decir, aquí todos estamos reclamando la posibilidad de una continuidad hasta llegar al bicentenario, una continuidad fundamental que haga que el país, más allá de las estrategias y variaciones ideológicas, pueda efectivamente dar un salto claro y definitivo. ¿Qué cosa es lo que se hereda? ¿Qué es lo que al final podemos esperar que se supere? Mire, el 2005 el presupuesto de la República por todo concepto era 48.000 millones de soles. Hoy tenemos un presupuesto de 142.000 millones de soles. Si se ve cómo se ha ido incrementando tendencialmente a nivel nacional, en el ámbito subregional y local, veremos que sí ha habido esfuerzos de alguna u otra manera para que los recursos básicamente para inversión vayan a las regiones y a los gobiernos locales. Repito, hay algo que voy a resaltar, es el hecho de no es cuántos recursos tienen, sino la eficiencia del gasto. La eficiencia del gasto es fundamental. Lo otro es una discusión solamente para las tribunas. ¿Qué país hemos encontrado? Y por eso me parece muy bien el esfuerzo la llamada de atención que hizo la oposición para obligar al gobierno que haga un diagnóstico de cómo recibió la nación. Fíjese usted, el año 2015, antes de dejar el gobierno del señor Humala, por primera vez en 16 años, dictaron un decreto de urgencia para poder elevar la trayectoria del déficit fiscal, o sea, para poderse endeudar más, porque habían comprometido recursos para comprar misiles, como si nos fuéramos a una guerra, y para seguir sustentando el gasto corriente. Le dejaron al gobierno del señor Kuczynski, le dijeron: oye, la trayectoria del déficit para el año 2016 será 3.3% y para el 2017 tienes que reducirlo a 1.8%. O sea, ahí le dejaron una bomba de tiempo para
Si hubieran actuado con precipitación, en estos momentos estuvieran con un conflicto social y no estuviéramos discutiendo lo que es ahora fundamental. Yo creo que hay que ser honesto. Yo no he apoyado al señor Kuczynski, pero sí creo que las líneas orientadoras principales, ponerle más recursos a saneamiento, incorporar el criterio de llevar ahí alianzas públicas privadas para hacer más eficiente el gasto, más focalizado, como todos compartimos, nadie quien puede estar en contra de darle más recursos, por ejemplo, al tema de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, se han incrementado los recursos para educación, hay compromisos de incrementos salariales en 2 tramos para educación, y yo creo que en esa línea el poco espacio que ha tenido el gobierno para poder reorientar los recursos del presupuesto específicamente para este año, me parece que van en la línea adecuada. Que lo van a cumplir o no lo van a cumplir es otro tema. Ha hecho malabares. Se hace, así es. Que lo van, exactamente, don Raúl. O sea, que lo van a cumplir o no lo van a cumplir, ya ese es otro tema. Entonces, bueno, ahí sí vamos a entrar un poco ya en el terreno político también de saber si en efecto cuán eficientes son los ministros, cuáles son los equipos de gobierno. En general, siempre tenemos también el temor de que cada gobierno trae pues a su gente y en consecuencia, y no puede sacar a la que venía anteriormente, en consecuencia el gasto público se vuelve... no, pero fundamentalmente, ¿no? Raúl, quiero precisar algo. Porque si aquí yo soy elegido... tengo que demostrar que tengo favoritismos. Sí, pero el tema, don Raúl, es los cargos de confianza, la gente que toma las decisiones. Los funcionarios que toman las decisiones tienen mucho que ver en el impacto positivo o negativo que tenga la ejecución del gasto presupuestal, ¿no? De acuerdo, ahí es el juego de las personas también. Bueno, a ver, en general podemos decir entonces que PPK y sus listas y sus gobiernos están siendo bastante bien recibidos en sus planteamientos. Sin embargo, ya hay algunos lineamientos críticos que se van a volver más críticos, porque si en algo giró la campaña electoral, así como el tema que lo vamos a ver después de seguridad ciudadana, es en esta relación centralismo-descentralización, ¿no es cierto? Esto es vital para el Perú, forma parte de las grandes discusiones temáticas a lo largo de las elecciones, y en ese terreno sí convendría saber si se tienen claras las cosas a nivel de la administración de PPK. Me dejo plantear el asunto porque tenemos el tiempo irremediable de la pausa. Todo parece, pues, llevarnos a uno de los temas centrales, descentralización y concentración de poder. Este es el tema, Salvador Heredia, que lo invito a que nos lo señale, porque sobre todo es un desafío que de todas maneras cualquier gobierno hubiera sentido, ¿no es cierto? Ha dominado el debate electoral. Así es, don Raúl. Nosotros tenemos una mirada esperanzadora de lo que va a significar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en los próximos 5 años. El presupuesto de la República es muy importante. Es una de las herramientas de gestión para poder mejorar un país, para desarrollar un país. Sin embargo, la parte de la gerencia del presupuesto, como lo señalaba hace un momento Javier, tan importante como tener presupuesto es ejecutarlo y gastarlo bien. Y una de las grandes deficiencias de los últimos años a nivel nacional, en las provincias, en las regiones, ha sido la ejecución indebida, inadecuada, ineficiente del presupuesto general de la República. Y coincido también con el congresista Quintanilla en el sentido de que se debe hacer un esfuerzo de coordinación, se debe hacer un esfuerzo de capacitación, de trabajo conjunto con las regiones, y estas reuniones que se han denominado GORE, que son las reuniones de gobierno con regiones, son una clara línea de lo que va a significar la conducta del presidente de la República en el trabajo con las regiones para justamente lograr destrabar el gasto público, el gasto de inversión, el gasto de capital que promueve desarrollo. Porque lo que queremos es justamente impulsar el incremento del 72% para agua y saneamiento,
resulta una cifra bastante importante. El compromiso del gobierno de que al 2018 ningún solo maestro gane menos de 2.000 soles, nos parece también un hecho importante como líneas de trabajo a futuro. Confío realmente en la capacidad de gestión que tiene PPK y el equipo de gobierno que nos está en estos momentos representando. Ahora, ¿cuán permeable es este equipo? ¿Cuánto escucha a las otras voces? Esto también es muy importante. Muchísimo. Porque se dice, estamos ante una administración con gente muy bien preparada. Necesitamos gente que también sepa trabajar con las otras agrupaciones partidarias y políticas, no solamente del Congreso, sino de las fuerzas. Se ha empezado muy bien trabajando con los distritos y con regiones, pero esas fuerzas descentralistas tienen que continuarse estando presentes. A ver, don Raúl, en el mismo debate en el Congreso de la República, y acá se ha señalado que fue la oposición la que le pide al gobierno: a ustedes les falta mostrarnos cómo nos ha dejado el gobierno anterior, cómo les ha dejado las cuentas el gobierno anterior. El gobierno escuchó. En la última reunión que hemos tenido de pleno en la que se ha presentado el presupuesto, a mí me parece que la respuesta, luego de haber escuchado a toda la representación nacional que hace el ministro de Economía y es el primer ministro, a mí me parece que ha sido una respuesta muy consecuente con las cosas que todas las bancadas han señalado. Por lo tanto, me parece que estamos en un momento de nuestra historia en la cual hemos encontrado un Congreso que creo, y lo miro porque yo soy nuevo en este Congreso, con bastante esperanza, un Congreso con muy buen nivel. Creo que este Congreso va a estar a la altura de las circunstancias de los próximos 5 años. Y al mismo tiempo un gobierno que sabe manejar la cosa, pero está obligado a escuchar al Congreso y a trabajar una cohabitación para los próximos 5 años que creo va a trascender no solamente en lo que se refiere a gestión, sino en la misma historia política de nuestro país. Don Alberto Quintanilla, vamos a entrar a otro tema que también es vital. Usted ha señalado todos los aspectos del centralismo y descentralismo muy convenientemente. El otro tema en el que todos convenimos que tiene prioridad número 1, pero que no es tan fácil de poder tener líneas matrices, es el aspecto de la seguridad y sobre todo de la moralidad, de la corrupción, en otras palabras. Son dos aspectos que han teñido al Estado su accionar, le han malogrado todo el ámbito, no solamente de administración central, sino también regional. Y finalmente, sí, en eso también hay que manejarse con particular cuidado, porque no solamente es cuestión de decir ahora sustituimos a no sé cuántos generales y ahí se acabó el asunto con la Policía Nacional, por decir un caso, cómo intervienen las Fuerzas Armadas. Usted mismo señalaba otra cosa importante, y es que en realidad se tienen que delegar poderes justamente al gobierno regional y al gobierno municipales en estos términos de seguridad, que puedan ellos también hacer algunas cosas. Bueno, este tema de seguridad y también el combate a la corrupción, hay bastante coincidencias en el Congreso de la República. Y yo quería puntualizar que hay 3 retos en el país en este momento. En el plano político, ciertamente ha mejorado bastante, ¿no? En el Congreso de la República, por más discrepancias que haya, se han llegado a unos buenas conclusiones. Sobre todo, ha aportado bastante la conformación de esta bancada que nosotros llamamos la 78, ¿no? 73 de Fuerza Popular más el APRA ha logrado, digamos, canalizar un espíritu de diálogo en el Congreso, que eso hay que reconocerlo también, ¿no? Con los problemas que aparte que tenemos nosotros. En segundo lugar, hay que trabajar lo que yo decía antes y ha cogido Javier. El gobierno nacional tiene que entender que es parte del Estado, también los gobiernos regionales y municipales, y no se trata de poner una persona que va a controlar la ejecución y desde afuera le va a decir ya no doy más por esto, sino ir a superar los problemas. Y el tercer tema que yo veo también es la necesidad de que haya políticas económicas y presupuestales que apunten no solo a superar la crisis económica desde el punto de vista de darle facilidades a las empresas, sino cómo desarrollamos el mercado interno, cómo hacemos que la capacidad no solo de consumir del ciudadano, sino la capacidad de producir también, y eso tiene que ver con la descentralización. Y en el tema de seguridad y corrupción, nosotros sí estamos de acuerdo con que hay que combatir, que son problemas centrales, pero la inseguridad en el país tiene que enfrentarse con prevención e inteligencia sobre todo. Creo que la inteligencia tiene que funcionar y eso tiene que, los aparatos de inteligencia del Estado tienen que dejar de ser
instrumentos de presión política como épocas anteriores, y aquí Javier conoce bastante de estos temas, ¿no es cierto? Él podrá decirnos cómo podemos superar estos problemas. En el tema de la corrupción, apuntemos realmente a que no solo, digamos, los procesos judiciales terminen en una sentencia condenatoria de tipo penal, sino también con interdicciones civiles y la muerte civil que se le llama, o sea, la ampliación de los plazos en los cuales los condenados por delito de corrupción no puedan asumir cargos públicos. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Y el otro tema para combatir estos temas, conversemos con la ciudadanía, con la población, que intervengan, no haciendo, digamos, linchamientos públicos, sino que tengan canales de aporte y debate serio para combatir estos temas. Así es. Muy bien. Congresista Marisol Espinosa, sobre los mismos temas. Bueno, el tema... Seguridad y lucha contra la corrupción. El tema de lucha contra la corrupción, creo que este gobierno ha incrementado no solamente en el tema de presupuesto, ha aumentado en 12%, 4.757 millones para la lucha contra la corrupción, 323 millones para todo lo que significa tráfico ilícito de drogas, y esto es importante, y adicionalmente tiene el reto de llegar a las regiones vía obras de agua potable y saneamiento. Y aquí yo sí quisiera destacar el anuncio que hizo el ministro Torne frente al tema de ir agilizando las inversiones en regiones o en provincias, en centros poblados sobre todo, porque cuando firmaban el convenio en el ministerio, después que firmaban el convenio, todo un vía crucis, los alcaldes iban, venían, prácticamente se convertían en turistas en Lima, porque tenían que estar acá permanentemente. Me consta, porque acá siempre han estado también. Permanentemente, después tenían que ir al Ministerio de Economía, ya levantaban las observaciones, firmaban aquí, ya estaban felices y contentos con su obra de agua potable o su obra para su pueblo, y después te encontrabas que tenías que levantar nuevamente observaciones en el Ministerio de Economía. ¿Cómo vamos a promover descentralización con alcaldes que están pendientes de las puertas de los ministerios de Economía o el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes? Y ese creo que ha sido un gran anuncio. De repente no se ha destacado mucho porque muchos no lo ven, pero el gran anuncio creo que ha hecho el ministro Torne ha sido ese, que ya no se van a firmar más convenios en el Ministerio de Economía, porque en realidad esto retrasaba todo lo que significa inversión pública chiquita, porque no eran grandes obras, eran obras a veces de 1.300.000, pero que para el centro poblado significaba cambiarle la vida, ponerle agua potable, luz eléctrica o una carretera de conexión, es en realidad, o el colegio tan esperado, le cambiaba la vida. Por eso creo que en ese aspecto, más que leyes, más que grandes anuncios, o sea, cosas prácticas que realmente se han venido haciendo excesivamente burocratizadas y que se terminan o se convierten en un corsé para que los alcaldes puedan realizar obras en sus regiones o en los centros poblados. Congresista Javier Velázquez, me gustaría algunos alcances suyos con respecto a seguridad ciudadana y la lucha anticorrupción. ¿Qué es el cáncer que está subyacendo en todo el quehacer? Mire, el gobierno, esto en relación al... más que toda la voluntad del gobierno en el tema de seguridad ciudadana, y disculpa que trate el tema de las facultades delegadas, el tema de la seguridad era un tema de prioridad para cualquier gobierno. Entonces hemos visto que el ministro que ha ingresado ha tomado algunas medidas inmediatas, fundamentalmente orientadas a recobrar la confianza del ciudadano en sus instituciones, especialmente las que luchan contra el crimen callejero y el crimen organizado. El tema de masificar las recompensas ha comenzado a dar resultados, pero acá hay que llamar la atención de algo, don Raúl. He leído los ítems de las facultades que están solicitando en materia de seguridad, y hay alguna que me preocupa, y ojalá que las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo. En el Perú, la Policía Nacional, que es la institución, una de las instituciones fundamentales de lucha contra el crimen, porque también es el Ministerio Público, también es el Poder Judicial, también es el sistema penitenciario. En el Perú del año 89, cuando integramos la policía, los tres institutos en una sola Policía Nacional, se han dado 12 reorganizaciones de la policía. Y eso ha pasado, ¿sabe por qué, don Raúl? Y el país lo debe saber, porque cada gobierno que viene
quiere crear una estructura organizacional y funcional de la Policía Nacional que sirva al gobierno y no al Estado. Entonces, es el momento de decir, bueno, yo creo que hay muchas facultades que ha solicitado en tema de seguridad que se la podemos otorgar, pero en el tema de qué Policía Nacional necesitamos, yo creo que tiene que tener un consenso político para poder construir una estructura policial que trascienda a los gobiernos. Lo que está haciendo el ministro Basombrío, por ejemplo, es solicitando facultades para estructurar nuevamente la policía, sus organizaciones y funciones, pero básicamente para desmontar lo que hizo el señor Humala en el 2012 con facultades que también nosotros le dimos. Entonces puede haber buena intención, pero yo sí creo que en ese tema, este es un tema que el Parlamento se lo debe reservar para proyectar una Policía Nacional que sirva al Estado y no sirva a los gobiernos por buenas intenciones que tengan. Por lo demás, en el tema migratorio, en el tema para afianzar los procedimientos en aduanas para enfrentar el narcotráfico, esas facultades se la pueden dar. Yo he visto, por ejemplo, en todas las bancadas no he visto un solo vocero que diga no vamos a las facultades. Sí se van a dar, pero también el Congreso no es mesa de partes. Yo creo que es absolutamente válido y democrático que haya contingencias. Por ejemplo, ahora que la doctora Príncipe ha asumido, plantean en el tema de corrupción van a crear una autoridad nacional de transparencia, de acceso a la información pública. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? También se están creando mecanismos para permitir proteger a aquellos ciudadanos que denuncian a malos funcionarios. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto Quintanilla. De una vez por todas tomemos la decisión que en algunos delitos en agravio del Estado a personas no pueden volver a la función pública. El Estado tiene que preservar su imagen. Si buscamos erigir la moralidad como un valor que debe inspirar a un servidor público, un funcionario que ha sido condenado por peculado, por colusión, por cohecho, ¿cómo puede regresar a la función pública? ¿Cómo puede postular a una representación pública? Entonces, en eso podemos consensuar. Y lo tercero es la defensa judicial del Estado. Nosotros estamos discutiendo en la Comisión de Constitución, estamos discutiendo darle autonomía constitucional al procurador, pero eso va a demorar 2 legislaturas, va a ser una discusión constitucional. Entonces, en estas facultades, lo que se está planteando es reforzar la defensa judicial del Estado en la persona del procurador público. Yo creo que una decisión atinada de este gobierno es haber nombrado a la doctora Julia Príncipe, no solamente porque es una profesional con trayectoria y de una integridad moral incuestionable, sino conoce la defensa judicial del Estado. Entonces, en ese esquema, ¿cómo no le vamos a dar esa facultad al Poder Ejecutivo? Pero creo que en el tema de la lucha contra la corrupción tiene que haber consensos políticos. Si comenzamos a adjetivar, si comenzamos a relativizar un tema tan importante y fundamental que tiene que reivindicar al sistema con los ciudadanos, creo que estamos perdiendo el norte. Esta es la oportunidad para proyectar de una vez por todas un compromiso político de ponerle un alto a aquellos que entran a la política inescrupulosamente para... en ese terreno tenemos que ver también cuánto se hace para poder tener la nueva ley electoral, ¿no? Y todos los procesos de democracia. Sí, eso hay un grupo de trabajo que lo va a avanzar y hemos hecho un compromiso en la comisión, ¿no, Raúl? Que a diciembre se va a entregar ya un resultado. Muy bien. Ya con el Código Electoral, ya nos hemos reunido tanto con el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Reniet y OMPE, para precisamente ir determinando cuáles son las reformas que se requiere en este nuevo Código Electoral. Un paso histórico, sin duda. Yo creo que sí, es el reto frente a las situaciones que se presentaron durante las últimas elecciones, definitivamente que nos obliga a legislar adecuadamente. Tenemos una pausa y luego escuchamos ya a don Salvador Edesi, que es el que ha recibido tantas recomendaciones. Salvador Edesi, que efectivamente en el Congreso estamos viviendo un clima muy distinto y además el nivel y calidad de los parlamentarios también parece ser muy auspicioso. Pienso que en lo que hemos seguido conversando
tiene que haber no solamente el propósito y la realización de consultas como las está haciendo la administración en la materia regional y distrital, sino que de allí hay que desarrollar una serie de otras políticas, sobre todo para que justamente, como se ha dicho también, no se vea que el gasto solamente lo está concentrado en el gobierno y no llega a las regiones, que sí llega, que sí es una de sus tareas fundamentales. Es decir, no solamente es un tema de información, sino también de una constante interrelación, ¿no es cierto? Así es. Hoy día hemos tenido alcaldes que vienen, como se dice, ya no a hacer turismo, porque en la verdad es un viacrucis, es un viacrucis que prácticamente se arrodillan y vienen y piden, ¿no? Y esperanzadísimos en que en los medios puedan ayudar, etcétera. Sí. Hay que tener mecanismos más democráticos, en otras palabras, por así decirlo. Que no sea que yo voy a la autoridad, ni que la autoridad viene. Estamos en un nivel en el que tenemos que encontrar vías de interrelación constante, permanente. Creo que se tiene muy claro que el trabajo que se debe desarrollar para consolidar el desarrollo de nuestro país con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, es muy necesario. Como lo dijo hace un momento Marisol, en el sentido de el anuncio de que ya no se van a firmar estos convenios que eran una verdadera letanía. Yo he sido alcalde y yo he sufrido lo que es estar detrás de los ministros para que firmara un convenio que caía de Maduro, porque más que el convenio lo que importa es que se apruebe la transferencia y se hagan los proyectos de inversión para su ejecución. Entonces es un elemento innecesariamente burocrático estar firmando un convenio cuando per se está la relación que debe existir entre el Poder Ejecutivo y gobierno local. Eso es uno. Dos, que la entrega de los recursos se va a hacer dentro del primer trimestre, que es un tema también importante que ha anunciado el ministro de Economía. Y particularmente yo quisiera referirme a un tema, porque yo lo he vivido desde el municipio y que el gobierno lo tiene bien claro, es el fortalecimiento institucional del municipio en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Y qué significa el fortalecimiento institucional y la participación del ciudadano en la lucha contra la seguridad ciudadana? Que lamentablemente las municipalidades que no tienen recursos porque no hay una cultura de tributación en materia de arbitrio. Por ejemplo, el mejor serenazgo del Istmo, ¿quién lo tiene? Lo tiene San Isidro porque tiene la mayor capacidad de recaudación. Sin embargo, hay otros distritos de la capital y en el Perú en general que no tienen esa misma capacidad de recaudación, que se tiene que fortalecer. El ciudadano debe comprender que su mejor manera de participar ciudadanamente en la lucha contra la delincuencia es pagando su arbitrio de seguridad ciudadana, que va a permitir rápidamente, si es que logramos fortalecer al municipio como unidad básica en la recaudación de ese tributo, rápidamente dar una respuesta en infraestructura, en nuevos patrulleros, en una mejor vigilancia, en cámaras de video y entonces en un trabajo interrelacionado con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, la mejora del sistema penitenciario y dentro de todo este conjunto de normas. En el Congreso, que estamos trabajando en la Comisión de Justicia que me toca presidir, es la aprobación del nuevo Código Penal, como la sistematización de las normas legales penales que deben aplicarse con el principio de gradualidad, porque se ha modificado tanto la legislación penal que encontramos un desorden en la gradualidad de la aplicación de las penas que muy poco ayuda también a la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Un aspecto que quiero añadirle es el que se refiere dentro de estas obligaciones de relación entre gobierno regional y Estado central, es el de la fiscalización. La fiscalización que no se traduce en tramitología ni en desconfianza plena, pero que tiene asistencia técnica de por medio. Fiscalización también realista. Así es. Hace unos años en nuestro país, yo tuve la suerte de trabajar en la Asociación de Municipalidades del Perú como gerente del AMPE,
en la época que Curro la presidió, existía un instituto que a mí me parecía muy importante y que después se desapareció, que era el Instituto de Fomento Municipal, que era un instituto promotor de asistencia técnica, capacitador, de apoyo para la elaboración de los proyectos de inversión. Las municipalidades distritales, los 1.600 municipios, carecen de competencias y capacidades o habilidades para la elaboración de perfiles de proyectos. Y entonces cuando enfrentan los sistemas nacionales de inversión, estos pequeños proyectos no se logran plasmar o no se plasman en la velocidad que se tienen que plasmar. Y entonces sí, efectivamente, el gobierno central, el Estado tiene que asumir una tarea de promoción, de consolidación, de fortalecimiento institucional del municipio en sus capacidades y en sus habilidades de gestión pública y de aplicación de presupuesto. Tiempo corregir distorsiones. ¿Y qué es la base de la descentralización? ¿Y qué es la base de la descentralización? Bueno, muy bien. Naturalmente podríamos seguir toda la mañana, pero para eso tienen ustedes el Congreso, que más horas. Bueno, muchas gracias a Marisol Espinosa, Salvador Evis y Javier Velázquez y Alberto. Aquí nos da más tiempo. Hoy sí, nos faltaba hablar de las rondas, sí, cómo están implementando el tema del vamos a tener nueva relación con pero con el buen Ministerio trabajo del y la Interior. verdad que sí creo, y lo advierto ya por los años que llevo, que hay un clima muy distinto en las conversaciones y diálogos en el Congreso, y eso es sumamente alentador. Se ha elevado el nivel de debate y creo que la contraposición de propuestas y desafíos y un gobierno también que está dispuesto a escuchar va a ayudar mucho en el debate público y en la implementación de políticas públicas en beneficio de las poblaciones y sobre todo de la descentralización del país. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos en calor.